Rebelión contra la madurez, por R.J. Rushdoony. Creacionismo y psicología. La psicología humanista nos da una doctrina del hombre radicalmente en desacuerdo con las escrituras. Se ha convertido en rutina que los clérigos busquen psicologías humanistas para la orientación en la consejería pastoral. Y los libros que aplican este tipo de psicología a los problemas pastorales han tenido un mercado y una influencia amplia. El resultado ha sido la infiltración constante del humanismo en los círculos cristianos y la constante erosión de las doctrinas bíblicas del hombre y de la salvación. En el análisis de la doctrina bíblica del hombre y de la psicología del hombre, es necesario, en primer lugar, reconocer que el hombre es declarado ser una criatura, creada por el acto soberano de Dios en el sexto día de la creación. Génesis 1, versículos 26 al 31. Este hecho nos da una imagen radicalmente diferente a lo que propone la evolución. En lugar de emerger del caos y de una estirpe de animales, el hombre es la obra directa e inmediata de Dios. Esto significa, en segundo lugar, que el hombre tiene una historia corta, no un pasado largo y desconocido. Esta historia muy corta es ampliamente documentada por las Escrituras, así como por los registros propios del hombre. Por lo tanto, el hombre está sujeto a las explicaciones de un registro documentado, no a un pasado largo e hipotético. Este registro documentado hace a las excusas y a la evasión menos sostenible, mientras que un pasado desconocido erosiona la responsabilidad e introduce confusión e incertidumbre. Por lo tanto, para el cristiano, la psicología del hombre está documentada. En tercer lugar, en virtud del hecho de la creación de acuerdo a un patrón, la determinación eterna y el consejo de Dios y en su imagen, la psicología del hombre no es un hecho evolutivo, sino una realidad fija. El hombre es más que un ser existente que está en proceso de elaboración o de definición de sí mismo, que ya se ha sido hecho y definido por Dios. Así, la psicología del hombre postulada por Freud o por Sartre y otros es una falacia. La naturaleza del hombre no se fija por un pasado evolutivo, ni es una cuestión abierta que se determine por el hombre, sino que es un hecho dado por Dios. En cuarto lugar, el hombre fue creado como un ser maduro, no como un niño. Este es un hecho de gran importancia. Nosotros, por lo tanto, no podemos hacer que la psicología infantil sea básica para la comprensión del hombre. La psicología humanista mira hacia atrás, a un pasado primitivo, con el fin de explicar al hombre, mientras que la psicología bíblica no mira ni al niño ni a un pasado primitivo para explicar al hombre, sino a una creación madura, Adán, y al propósito de Dios en la creación del hombre. Si el hombre en su origen es un producto de un largo pasado evolutivo, el hombre entonces se entiende mejor en términos de animal, del salvaje y del niño. Sin embargo, ya que el hombre fue en su origen una creación madura, su psicología se entiende mejor en términos de ese hecho. Los pecados y los defectos del hombre representan no un primitivismo persistente o una vuelta a la infancia, sino una deliberada rebelión contra la madurez y contra los requisitos de la madurez. Al atribuirle al hombre, como las psicologías humanistas hacen, un sustrato básico de primitivismo e infantilidad racial, se le da a esta rebelión contra la madurez una justificación ideológica. Se fomenta y justifica la inmadurez estudiada y maduramente desarrollada del hombre.
Si al hombre se le recuerda más bien que fue creado en Adán para la madurez y la responsabilidad, y que su rebelión es contra la madurez y la responsabilidad, su autojustificación se hace añicos. Se ha convertido algo común que las personas busquen consejería para discutir. No sobre su problema, sino sobre su infancia, sobre sus padres y sobre su entorno, con el fin de explicar su actual situación, es decir, su fracaso. El hecho de una creación madura es uno de los hechos básicos y más importantes de una psicología bíblica. Es un hecho de una importancia incalculable. En el quinto lugar, el hombre fue creado un ser maduro en términos del propósito soberano de Dios, por lo que el significado de la vida del hombre trasciende al hombre. El hombre nunca puede ser entendido en términos de sí mismo, sino solo por referencia al propósito soberano de Dios. Una psicología humanista siempre negará esta trascendencia y por lo tanto va a negar al hombre en el sentido de su existencia. El existencialismo es más honesto que la mayoría de las filosofías y psicologías humanistas. No define al hombre o le atribuye un significado a la vida y al hombre. El hombre es. Para el existencialismo, si el hombre es algo, es porque el hombre se hace y se define a sí mismo. Esta autodefinición es esencialmente un proceso anárquico, en el que cada hombre es su propio universo y el Dios de ese universo privado. Sin embargo, según las Escrituras, el hombre fue creado y cada uno es nacido en un universo ya definido y hecho por Dios. Y cada hombre tiene una responsabilidad específica ante ese Dios trino, y ante los hombres y ante el universo bajo Dios. No solo la existencia del hombre es un hecho creado, definido, sino que las condiciones de su vida también. En ningún momento de su vida o de la imaginación puede salirse el hombre del orden ordenado por Dios en un reino de la libertad humanista o de origen humano. La libertad del hombre es en sí misma una condición de la creación de Dios. Cada pelo en la cabeza del hombre, toda la imaginación de su corazón y cada fibra de su vida y experiencia es un aspecto de la creación de Dios y su propósito soberano. En sexto lugar, el hombre fue creado a imagen de Dios, como Van Til ha señalado. Por lo tanto, es como Dios en todas las cosas en la que una criatura puede ser como Dios. Él es como Dios en que Él también es una personalidad. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de la imagen de Dios en el sentido más amplio o más general. Luego, cuando queremos hacer hincapié en el hecho de que el hombre se asemeja a Dios, especialmente en el esplendor de sus atributos morales, decimos que cuando el hombre fue creado tenía conocimiento verdadero, y verdadera justicia, y verdadera santidad. Esta doctrina se fundamenta en el hecho de que en el Nuevo Testamento se nos dice que Cristo vino a restaurar el verdadero conocimiento, justicia y santidad. Colosenses 3:10 y Efesios 4:24. Nosotros llamamos a esto la imagen de Dios en el sentido más estricto. Estos dos no pueden estar completamente separados uno del otro. En realidad sería imposible pensar que el hombre ha sido creado solo con la imagen de Dios en el sentido más amplio. Cada acto del hombre desde el principio tiene que ser un acto moral, un acto de elección a favor o en contra de Dios. De ahí que el hombre manifestara incluso en cada acto de conocimiento verdadera justicia y verdadera santidad. Luego, después de subrayar que el hombre era como Dios y en la naturaleza del caso tuvo que ser como Dios, debemos destacar el hecho de que el hombre siempre debe ser diferente de Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios. Hemos visto que algunos de los atributos de Dios son incomunicables. El hombre nunca puede superar en ningún sentido su condición de criatura. Esto pone una connotación definida en la expresión de que el hombre es como Dios. Él es como Dios, pero siempre en una escala de criatura. Él nunca puede ser como Dios en la ansiedad de Dios, en la inmutabilidad
en infinidad y en unidad. Por eso la Iglesia ha incrustado en el corazón de sus confesiones la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. El ser y el conocimiento de Dios son absolutamente completos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para el hombre. No lo puede comprender. El hombre no fue creado con un conocimiento completo. El hombre era finito y su finitud originalmente no era ninguna carga para él. Tampoco puede el hombre jamás esperar alcanzar un conocimiento completo en el futuro. No podemos esperar tener un conocimiento completo incluso en el cielo. Es cierto que se nos revela mucho de lo que para nosotros es ahora un misterio, pero en la naturaleza del caso, Dios no puede revelar a nosotros lo que como criatura no podemos comprender. Tendríamos que ser nosotros mismos Dios para poder entender a Dios en la profundidad de su ser. El hombre fue creado bueno porque fue creado a imagen de Dios. Por lo tanto, la justicia, la santidad, el conocimiento y el dominio son normativos para el hombre. El pecado es antinatural y una deformación de la naturaleza del hombre, un cáncer y una enfermedad mortal. Así que sostenemos que el hombre fue originalmente creado con una conciencia moral perfecta. El hombre fue creado a imagen de Dios, tuvo que vivir de acuerdo con la revelación. Y que el hombre es una criatura de Dios. Todas las condiciones de vida del hombre y todas las fibras de su ser deben responder a la palabra ley de Dios por su salud. Esta es entonces la diferencia básica y fundamental entre la epistemología cristiana y la no cristiana, en tanto que tiene una influencia directa en las cuestiones de ética. Y que en el caso del pensamiento no cristiano, la actividad moral del hombre es pensada como creativamente constructiva, mientras que en el pensamiento cristiano, la actividad moral del hombre es pensada como siendo receptivamente reconstructiva. Según el pensamiento no cristiano, no hay personalidad moral absoluta ante la cual el hombre sea responsable y de quien haya recibido su concepción del bien, mientras que según el pensamiento cristiano, Dios es la personalidad moral infinita que revela al hombre la verdadera naturaleza de la moralidad. En el séptimo lugar, Dios, habiendo creado al hombre a su imagen, ordenó al hombre ejercer el dominio y someter la tierra. Este es el llamado fundamental del hombre y un aspecto básico de la naturaleza del hombre. Por lo tanto, no solo la naturaleza del hombre es creada por Dios, sino que también la vocación humana al dominio está escrita en la naturaleza del hombre. Inevitablemente el hombre es aquella criatura que ha sido creada para ejercer dominio sobre la tierra y someterla, para crear herramientas e instituciones cuya finalidad es permitir al hombre traer todas las cosas a su acuerdo desarrollo en el reino de Dios. El hombre fue creado maduro para que pudiera ejercer dominio con su primer aliento. Y el impulso del dominio es parte de la sangre de su propia vida. Salmo 8:6. La hiciste señorear sobre las obras de tus manos, pusiste todas las cosas bajo sus pies. Este hecho de la dominación condiciona la vida del hombre, su obediencia y su desobediencia. No puede haber ninguna comprensión de la psicología del hombre aparte de una conciencia de esta necesidad inaludible del dominio. Lo que en el hombre pecador se convierte en una forma de guerra contra Dios. Ninguna psicología puede comenzar a comprender al hombre aparte de este aspecto de la naturaleza humana, el llamado al dominio. El hecho es, sin embargo, que las psicologías humanísticas niegan la creación del hombre en madurez y dejan de reconocer el significado de su llamamiento al dominio. Como resultado, no solo no entiende al hombre, sino que también dan al hombre una imagen falsa de sí mismo. En octavo lugar, se nos dice que varón y hembra los creó. Génesis 1:27. El carácter sexual de los hombres y las mujeres no es un producto ciego y accidental de la evolución, sino el propósito de Dios y es básico para cualquier comprensión del hombre. Los intentos de negar la validez de las regulaciones sexuales bíblicas
de considerar la homosexualidad como una expresión de un desarrollo primitivo o como otra forma de expresión sexual libre del hombre, o de negar las diferencias psicológicas entre un hombre y una mujer, están por lo tanto moralmente y psicológicamente mal. La realidad de la masculinidad y la feminidad es básica y constitutiva del propósito de Dios para la humanidad. Y cualquier psicología que las niega, por lo tanto, es estéril y falta de entendimiento. Irónicamente, los humanistas, que condenan las normas bíblicas como puritanas y cohibidas, son culpables de las peores cohibiciones en su negación de las diferencias sexuales y de su validez psicológica. El igualitarismo de las psicologías humanistas obra hacia una castración básica de la naturaleza sexual del hombre y de la mujer, y es una fuerza importante de inhibición en la sociedad moderna. Noveno, básico para la psicología del hombre es el mandato de la creación. Sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Génesis 1:28. Este mandamiento es presidido en el mismo versículo en la declaración, y Dios los bendijo. El mandamiento en sí es una bendición, y el acto de obediencia a todos los mandamientos de Dios es en sí misma una fuente de bendición. El impulso de ser fecundos y multiplicarse es básico a la naturaleza del hombre como creado por Dios, originalmente totalmente bueno. La psicología del hombre como creado por Dios sigue regulada por ese motivo. Y sin embargo, pervertido, este motivo no puede ser destruido sin destruir al hombre. La hostilidad a esta fertilidad, por lo tanto, marca una edad suicida. El mandamiento deja claro que esta fertilidad es un aspecto del dominio del hombre. Llenad la tierra y sometedla. De los niños, el Salmo 127:3 dice que son herencia de Jehová. Una herencia significa dos cosas: todo lo recibido de los padres o antecesores y también la condición o el estado en que nacemos. Como una herencia de Jehová, los niños son así nuestra herencia de Dios, así como una condición feliz de la vida en el pacto. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo 127:5. No solo la escritura, sino la experiencia de la historia deja claro que la fertilidad se ha visto como un aspecto de dominio y como un aspecto de la gloria del hombre. En décimo lugar, se afirma dos veces en el relato de la creación, Génesis 1:26 y 28, que un aspecto del dominio del hombre es el mundo animal, sobre todo ser viviente. El hombre fue creado así con una relación con los animales establecida como normativa para su psicología saludable. La relación del hombre con los animales, por lo tanto, no es de guerra, sino de dominio. El hecho de que los pecadores han tratado a los animales simplemente como un impedimento para ser destruido no ha logrado un impulso modesto del hombre para un dominio normativo sobre ello. Los hombres han domesticado animales y lo han aprovechado. Los utilizaron como animales de compañía, protectores y siervos, y a menudo han reconocido que los animales salvajes tienen una función dada por Dios para llevar la tierra bajo dominio. En un décimo lugar, el hombre fue creado para vivir en un mundo perfecto para que lo labrase y lo guardase. Génesis 2:15. De este modo, la psicología del hombre tiene como básica una relación con la tierra misma, que se ve reforzada por el hecho de que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Y luego lo hizo un ser viviente. El hombre es pues unido a la tierra, física y psicológicamente. La tierra es el área de su dominio, el lugar para que manifieste su fertilidad y sus tesoros para convertirse en ese orden que Dios requiere de él. Estos son algunos de los elementos y de los aspectos elementales de la psicología del hombre. El hombre fue creado en madurez y su pecado es una tentativa resuelta pero inútil para escapar de la madurez. Sin embargo, aunque el hombre puede dejar de cumplir con sus responsabilidades, nunca puede escapar de ellas.